look like an angel on a different level. I'm so glad you showed up on my Instagram. Girl, I'd never leave you, but I might never meet you. At least I get to see you, made your Instagram. Una vez dentro de DaVinci nos dirigimos al panel de color. En panel de color creamos un nodo llamado saturación y lo que tenemos que hacer es subir la saturación al máximo, al 100%. Ahora os quiero enseñar un efecto automático que tiene DaVinci donde hace más o menos este efecto, pero el resultado final no es muy bueno. Aquí tenéis una comparación del resultado automático y aquí tenéis con mi retoque de color. Por ahora nos olvidamos del efecto automático de DaVinci Resolve y creamos un nuevo nodo. En este nodo buscamos estilo, transferencia de estilo y arrastramos a nuestro nodo. No os asustéis, esto es arte. Subimos escala al 6. Perfecto. Y en estilo bajamos y buscamos la gran ola. Ahora en fusión general tenemos que bajar fusionar al 0.4 aproximadamente. Ahora os quiero enseñar que hay diferentes estilos. Esto depende ya del gusto de cada uno. El grito, reserva impresionista, pero yo os recomiendo utilizar la gran ola, que es el que mejor resultado me ha dado. Cambiamos nombre a estilo. Agregar nodo en serie. Simplemente en este nodo vamos a cambiar el balance de blancos. Yo quiero que sea un poco más azulado y verdoso, así que cambio de temperatura y tinte. Ahí está. Ahora creamos un cuarto nodo, aquí. Y en este nodo aplicaremos el efecto de acuarela que os he enseñado al principio del tutorial. Buscamos acuarela en el buscador. Ahí está. Arrastramos al nodo. Cambiamos a modo RGB. Y atenuar lo tenemos que bajar al 0.002. Creamos un último nodo y en este nodo subiremos un poco la saturación al 65%. Depende de vuestro vídeo. Vale, una vez hecho esto ya casi estaría nuestro vídeo. Pero al pasar nuestro vídeo a pintura, con este efecto lo que hace es se crean unos artefactos y ruido en la imagen. Nos dirigimos al panel de exportar de DaVinci Resolve. Seleccionamos formato MP4. 25 frames y en calidad al máximo, es lo más importante. Seleccionamos renderizar todo. Una vez exportado el vídeo, sustituimos por el clip anterior, eliminamos, pum pum. Aún seguimos teniendo los artefactos en la imagen. Nos dirigimos al panel de color. Seleccionamos el último icono donde encontramos el denoiser. En fotogramas lo subimos a 5. Modo mayor velocidad o mejor calidad, depende de vuestro ordenador. Yo os recomiendo mejor calidad, pero podéis seleccionar mayor velocidad. Subimos nuestro denoiser al 60 aproximadamente. Ahora, en reducción de ruido espacial, aquí sí que seleccionamos mayor velocidad. Desactivamos el encadenado, así, y subimos el croma más o menos al 16. Ahora, si veo nuestro vídeo, veremos que todos los artefactos y ruido han desaparecido. You look like an angel